Hola a todos. Hoy nos adentramos en 5 grandes misterios que el mundo de la ciencia aún no ha logrado desentrañar y que dejan una profunda huella en nuestras mentes. Llevamos miles de años intentando comprender el universo, la naturaleza y a nosotros mismos. En ocasiones hemos deducido leyes a partir de nuestras observaciones. Otras veces hemos formulado ecuaciones. Hemos estudiado la estructura de los átomos y hemos sido testigos del nacimiento de las galaxias. Sin embargo, hay algunas preguntas respecto a las cuales los científicos se ven obligados a decir, incluso hoy en día, que aún no lo sabemos. Y eso es lo más emocionante de todo, porque para que la ciencia avance, a veces tenemos que seguir preguntándonos ¿por qué? ¿Sabemos realmente por qué existe el universo? ¿O por qué todas las partículas tienen masa? ¿Cómo surge exactamente lo que llamamos conciencia? Hoy en día hablaremos de estos y otros 5 grandes misterios. No os perdáis el video hasta el final, porque al final voy a compartir con vosotros los misterios más interesantes, que son mis favoritos, y que incluso a los científicos les sigue costando resolver. Si estáis listos, empezamos. 1. Materia oscura y energía oscura, la cara oculta del universo. Cuando miramos al cielo, todos vemos estrellas, planetas y galaxias, y gracias a los telescopios modernos podemos cartografiar millones de estas estructuras. Pero aquí hay algo curioso. Todo lo que vemos, es decir, las estrellas, los planetas y las nubes de gas, solo constituye el 5% del universo. Para el 95% restante, es aquí donde entran en juego la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura se hace notar como un halo invisible alrededor de las galaxias. No es visible a simple vista, ni interactúa con la luz. Sin embargo, cuando medimos la velocidad de rotación de las galaxias, observamos que, si solo existiera materia visible, esas velocidades deberían ser mucho más lentas. Para explicarlo, llegamos a la conclusión de que debe existir una materia invisible, pero con masa. La energía oscura, por su parte, es aún más misteriosa. A finales de la década de 1990, gracias a las observaciones de supernovas, nos dimos cuenta de que el universo no solo se expande, sino que lo hace a una velocidad cada vez mayor. A la fuerza impulsora que provoca esta aceleración la llamamos energía oscura, pero tampoco conocemos su naturaleza. Es decir, en realidad aún no sabemos qué es lo que constituye la mayor parte del universo. Los físicos están investigando esta cuestión, pero la solución aún está lejos. 2. La naturaleza de la conciencia. ¿Quién soy? Cada persona abre los ojos por la mañana y siente que tiene una identidad. Pero, ¿cómo se forma esa identidad? Las células del cerebro, es decir, las neuronas, se comunican mediante señales eléctricas. Transmiten la información gracias a unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Entendemos bastante bien estos procesos biológicos, pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que de esta actividad eléctrica y química surja una experiencia subjetiva, es decir, la conciencia? ¿Por qué no se trata solo de un proceso biológico, sino que se forma una conciencia capaz de decir, estoy aquí, pienso? Esta es la pregunta que el filósofo David Chalmers denominó el problema difícil. Es más, ¿supuso la conciencia una ventaja evolutiva? ¿Podrá la inteligencia artificial llegar a ser realmente consciente algún día? ¿De qué parte del cerebro surge exactamente la conciencia? Hoy en día, la neurociencia avanza a pasos agigantados, pero estas preguntas fundamentales siguen sin respuesta. Quizá nos encontremos ante la pregunta más difícil de resolver de la historia de la ciencia. 3. La dirección del tiempo. ¿Por qué el tiempo siempre fluye hacia adelante? Todos sentimos cómo fluye el tiempo. El ayer ya pasó. Hoy es el presente. El mañana está por llegar. Pero ¿por qué el tiempo siempre fluye hacia adelante? La mayoría de las leyes de la física relacionadas con el tiempo son en realidad temporales. Una ecuación se puede resolver tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, las leyes de la física no indican en principio la existencia de una flecha del tiempo. Sin embargo, en el mundo real, el paso del tiempo es asimétrico. Puedes romper un huevo, pero es imposible que un huevo roto vuelva a quedar entero por sí solo.
Como causa de esto se suele citar la entropía, la tendencia al aumento del desorden. El universo tuvo en general un comienzo más ordenado, y ese orden se va desintegrando con el tiempo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué el universo tuvo un comienzo con baja entropía? ¿Cuál es el origen de esta flecha del tiempo? Sigue siendo un gran misterio. Quizás necesitemos una teoría cosmológica más profunda para comprender por qué el tiempo avanza. 4. Singularidades y agujeros negros. ¿Dónde están los límites de la física? Todos nos hacemos la famosa pregunta, ¿qué pasaría si cayéramos en un agujero negro? Hoy en día sabemos que los agujeros negros existen. En 2019, gracias al proyecto Event Horizon Telescope, EHT, se captó la primera imagen del gigantesco agujero negro situado en el centro de la galaxia M87. Fue un hito increíble. El Dr. Shepard Doleman, director del proyecto, y su equipo lograron fotografiar estas misteriosas regiones del universo, pero aún quedan grandes preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurre en el centro de los agujeros negros? Es decir, en la singularidad. ¿Cómo cambian los conceptos de tiempo y espacio en ese punto? ¿Por qué las leyes universales dejan de ser válidas allí? La teoría de la relatividad general de Einstein ofrece soluciones infinitas en estos campos gravitatorios extremadamente intensos, es decir, singularidades. A los físicos no les gusta mucho el concepto de infinito, ya que indica que las teorías actuales son insuficientes. Por eso necesitamos teorías más avanzadas, como la gravitación cuántica. En este campo trabajan figuras destacadas como Stephen Hawking, radiación de Hawking, Roger Penrose, teoremas de singularidad, y Juan Maldacena, teoría del universo holográfico. La radiación de Hawking plantea la siguiente pregunta. Si los agujeros negros se evaporan con el tiempo, ¿qué ocurre con la información que cae en su interior? El paradojo de la pérdida de información sigue siendo uno de los problemas más difíciles de la física moderna. Si se pierde información, significa que se están infringiendo las leyes fundamentales de la mecánica cuántica. Por eso, los físicos más brillantes del mundo están tratando de desentrañar este misterio. ¿Crees que algún día llegaremos a saber qué hay dentro de los agujeros negros? No olvides dejar tu comentario. 5. La pregunta de por qué existe el universo. Y llegamos a la que quizás sea la pregunta más filosófica y fundamental del video. ¿Por qué existe el ser y no la nada? Como sabemos, el Big Bang tuvo lugar hace aproximadamente 13.800 millones de años. El universo se expandió, se formaron las galaxias, nacieron las estrellas, se formaron los planetas y aquí estamos. Pero nadie sabe con certeza la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué se produjo el Big Bang? ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Existen diferentes hipótesis al respecto. Físicos como Lawrence Krauss creen que las fluctuaciones cuánticas podrían crear el universo a partir de un vacío cuántico. Max Tegmark y otros cosmólogos, por su parte, defienden la idea del multiverso. Quizás existan infinitos universos y nosotros nos encontremos solo en uno de ellos que sea apto para la vida. Otra perspectiva interesante es la siguiente. Quizás nos estamos planteando mal la pregunta ¿por qué? Quizás la existencia del universo sea el resultado de una necesidad matemática. Todavía no hay una respuesta definitiva a esta pregunta. ¿Y tú qué opinas? ¿La existencia del universo es una casualidad o hay una razón profunda detrás? ¿Crees en la idea del multiverso? Tengo muchas ganas de conocer tu opinión en los comentarios. Cuando abrí el canal siempre tuve esto en mente. La ciencia comienza más con preguntas que con respuestas, y cada nueva respuesta nos plantea nuevas preguntas más profundas y complejas. Y eso es precisamente lo que vemos al analizar los misterios que contamos en este video. La materia oscura, los agujeros negros, el flujo del tiempo, la naturaleza de la conciencia y la existencia del universo. Ninguna de estas cuestiones tiene una respuesta sencilla, porque en el fondo de estas preguntas se encuentra la estructura más fundamental del universo y de la existencia. En mi opinión, lo más emocionante de la ciencia reside precisamente aquí, en todo aquello que aún no sabemos. A veces, la búsqueda de respuestas se convierte en un viaje aún más significativo que la respuesta en sí misma. La ciencia es nuestra guía ante lo desconocido. Es nuestro esfuerzo por comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Puede que todos estos misterios no se hayan resuelto hoy, pero quizás se resuelvan mañana.
Quizás tengamos que plantearnos preguntas totalmente diferentes para resolverlos, pero una cosa es segura: la ciencia nunca se detiene y nosotros tampoco debemos hacerlo. Por eso seguiré planteando este tipo de preguntas, investigando y compartiendo en el canal, porque en mi opinión, la ciencia crece sobre todo cuando se comparte. Y bien, queridos espectadores, hemos hablado de los 5 grandes misterios que el mundo de la ciencia aún no ha podido resolver. Como ven, por mucho que avance la ciencia, siempre surgen nuevas preguntas y la búsqueda de lo desconocido nunca termina. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál de estos misterios les parece más interesante? Y si fueran ustedes, ¿qué pregunta les gustaría resolver? No dejen de escribir en los comentarios, los leo todos y compartiré las ideas más interesantes en los próximos videos. Para seguir viendo este tipo de videos científicos, no olviden suscribirse al canal y darle a me gusta al video. También pueden apoyarnos activando la campana de notificaciones para no perderse ningún descubrimiento nuevo. Nos vemos en el próximo video. Sigan explorando el mundo de la ciencia. Hasta pronto.